¿Se han observado algo? ¿Ya los hicieron? ¿No los han hecho? Ah, yo tuve que empezarlo de nuevo porque me lo tiraron. Bueno, ya tienes tiempo. A mí se me derritió y lo voy a tener que volver a hacer hoy. Y de hecho, nada más lo único que tenían que cuidar era eso, que no se les derritieran. Maestra, el mío le salió como un hongo todo negro y ahí le voy a poner el antimicótico. ¿Sí está bien? ¿O lo vuelvo a hacer? O sea, se lo puedes poner, pero de hecho era que le pusieras el antimicótico después de que sembraras. Ah, entonces lo voy a volver a hacer. Pero bueno, no pasa Ok. nada. Ok. No pasa nada, no pasa nada. Igual puedes también ponerlo para ver qué es lo que sucede. Lo puedes también reportar. Va. Bueno, el día de hoy va a ser algo leve, breve. Vamos a hablar un poquito nada más acerca de los fármacos antimicóticos. Ya iba a decir fármacos antimicrobianos, la costumbre. Pues los fármacos antimicóticos no son tan distintos a los fármacos antimicrobianos. En sí, tienen como sitios de acción muy parecidos a las bacterias, como la pared celular, el DNA, los ribosomas. Entonces, no son tan diferentes. Pero, pues, obviamente están adaptados para que funcionen en los hongos. En sí, pues un fármaco antimicótico es un medicamento, ya sea de origen sintético, químico o inclusive pueden existir muy pocos de origen biológico, que inhiben o evitan el desarrollo como tal de los hongos. No evitan como tal que crezcan todos los hongos, o sea, no, un fármaco antimicótico no va a ser efectivo para todos los hongos. De esto va a variar mucho como el tipo de hongo y el sitio en el cual va a actuar el fármaco. Ustedes ya, bueno, van a empezar a ver hongos ahí con la doctora. Allá también lo hemos platicado aquí un poquito, pero las micosis en sí siempre se van a dividir en dos o en tres. Las micosis superficiales y las profundas. Dentro de las superficiales tenemos a las cutáneas, a las subcutáneas, y en las profundas cualquier micosis que afecte los órganos o algún sistema en específico, como puede ser la histoplasmosis, la coccidiosis, la blastomicosis, entre otras más. Dependiendo como tal qué tipo de micosis sea, va a ser el tipo de fármaco que se va a adquirir. De hecho, bueno, no estoy segura, la verdad, porque ya ni siquiera sé en qué día vivo, si les pasé el libro de micología médica, o solamente les pasé como tal el manual de los hongos, no me acuerdo. ¿Alguien que me recuerde? El libro creo que no. Bueno, se los voy a pasar. Se lo voy a pasar a ti, Mili. Se lo regalo como tal. Pero en ese libro van a encontrar básicamente todas las infecciones micóticas que puedan encontrar o que puedan llegar a ver. Y de hecho, en la parte del tratamiento, me gustaría que le dieran como tal una ojeada, por eso me gusta mucho ese libro, viene como el tratamiento específico para cada infección. Y también viene como tal qué ocurre si se tiene una sobredosis, qué pasa al usar este cierto antimicótico y mezclarlo con otro. Entonces, me gusta mucho por eso. Se los voy a regalar ahorita que terminemos de ver esto. Entonces, bueno, el meollo aquí con los antimicóticos es saber dar el antimicótico correcto. Como tal, la práctica que ustedes están haciendo esta semana es para que observen si los antimicóticos que ustedes tienen o que consiguieron son efectivos para los hongos que van a crecerles o que están creciendo. Puede ser que algún hongo de las colonias que ustedes tengan pues sea susceptible a ese antimicótico o puede ser que realmente no le haga absolutamente nada. Dentro de la clasificación de los antimicóticos, también tenemos, dependiendo como tal de su clasificación, claro, de su aplicación, ya sea si van a ser solamente locales en algún sitio o si van a actuar en todo el cuerpo.
Obviamente los locales, pues son para infecciones más, como su nombre lo dice, localizadas, menos graves como tal, y pueden ser tanto orales como tópicos o en cremas. Generalmente yo de preferencia para su práctica les pedía que usaran antimicóticos tópicos como en crema. Y dentro de estos antimicóticos encontramos a los azólicos, a la nistanina y a la alirlamina, que son como una clasificación. Dentro de los antimicóticos sistémicos, pues tenemos a los que son por vía parenteral o intravenosa, los orales, y también tenemos como tal que estos antimicóticos pues no pueden ser aplicados de forma tópica porque no llegarían pues obviamente al sitio de acción donde se requiere. Entonces, bueno, dentro de las infecciones superficiales y cutáneas, pues ya hemos visto también en las primeras clases que tenemos a las infecciones por dermatófitos, a las tiñas, tenemos a las tiriasis, como la caspa, por ejemplo. Tenemos a las subcutáneas, como los micetomas, la esporotricosis, la cromoblastomicosis. Y en las profundas ya tenemos como tal a la blastomicosis, histoplasmosis, cromicosis, mucormicosis, o la cigomicosis, que son por hongos cigomicetos, y aspergilosis. Hablar como tal de un hongo que provoque una infección es complicado porque, pues, como tal, por ejemplo, en los dermatófitos, estos 3 géneros provocan tiñas. Entonces, no podríamos como tal hablar solamente de un hongo para un tipo de infección. Aquí es más fácil hablar como de la infección o de la enfermedad que puede ser provocada por todos estos hongos. Bueno, salvo casos como tal especiales como las micosis profundas. Aquí sí hay como tal una especificidad un poco más grande. Entonces, bueno, ¿cómo se clasifican los antifúngicos o los antimicóticos? Tenemos a los polienos, que es la anfotericina B, la nistastina y la tazamina, los imidazoles y los triazoles, las alilaminas, y también tenemos a los ionóforos. Todos estos fármacos ustedes van a llegar a conocerlos, si no es que ya los están viendo tal vez en Pharma 1, o los verán como tal también en Pharma 2. ¿Dónde actúan los antimicóticos? Pues básicamente van a actuar en la pared celular también. Van a bloquear como tal también los microtúbulos de la levadura o del hongo. Pueden como tal romper las membranas plasmáticas. Los azoles en este caso pueden como tal también inhibir la alfa-desmetilasa o las enzimas, dependiendo del citocromo en la membrana también. Algunas también como tal inhiben o bloquean la síntesis de ADN o de ARN. Y pues todo esto es como lugar donde van a actuar. ¿De qué va a depender? Pues va a depender como tal del hongo. Y ahorita vamos a ver por qué. Por ejemplo, hay hongos que van a actuar directamente sobre la membrana plasmática. Cuando actúan sobre la membrana, pues básicamente el ergosterol, que es el lípido que le va a dar como soporte a la membrana, es el blanco de acción. Hay hongos que por alguna mutación genética o por morfología tienen una cantidad de ergosterol pues muy pobre o muy poca. Entonces, este antimicótico que en teoría debería actuar en la membrana, pues no va a poder actuar correctamente. Y por lo tanto, pues el hongo va a ser resistente a ese medicamento. Dentro de los polienos, estos son los antimicóticos que generalmente se utilizan para la mayoría de las infecciones. Ya ustedes a lo mejor con la doctora van a ver que la anfotericina B, pues es un antimicótico que se utiliza muy comúnmente para muchas infecciones sistémicas y pues también graves. Dentro de los compuestos azólicos, aquí encontramos a lo que es el ketoconazol, que es algo un medicamento muy común y muy usado. Es usado tanto en forma tópica
como en forma oral. Y básicamente es más que nada indicado para pues, dermatófitos y tiene lógica. Si la vía de acciones o la vía de administración es tópica, pues es lógico que se utilice para dermatófitos y no para hongos como tal sistémicos como, como el histoplasma o la blastomicosis. Tenemos a otro muy conocido que ustedes también van a ver mucho con la doctora, espero, que es el itraconazol. Este es el antimicótico más fuerte, por así decirlo, que tenemos para muchas enfermedades también sistémicas, como aspergilosis, esporotricosis, es una micosis como tal subcutánea, pero también es fuerte. Y tenemos también a las alinaminas, la fluoxetina, y los más nuevos que han salido últimamente, los equinocandinas. Hasta parece que son sacados como de un caballo, equino. Realmente desconozco de qué sea como su estructura química, pero estos son como los antimicóticos más nuevos que han estado surgiendo. Y aún así, pese a que son nuevos, pues existe todavía o ha empezado a notarse que algunos hongos son resistentes ya a estos antimicóticos. Generalmente son utilizados para cándida, para aspergillus, pero son para una gran cantidad como tal pues de hongos. En sí alteran como tal lo que es la síntesis de glucanos o de carbohidratos en la pared celular, por lo que deja susceptible al hongo a la lisis. Entonces, bueno, repasando, los azoles van a actuar sobre la 14-alfa-desmetilasa, las alilaminas van a actuar sobre, como tal, también enzimas que están involucradas en la síntesis de glucanos. Los polienos actúan sobre la membrana, específicamente en el ergosterol. Y las gisofulvinas actúan como tal en los microtúbulos. Bueno, ¿a qué se debe que un hongo sea resistente como tal a un antimicótico? Pues tiene que ver mucho también con la cantidad de dosis que se le administra a un paciente. No sé si en Pharma ustedes ya vieron lo que significa este término. Concentración inhibitoria mínima. No. Sí, no. No. Bueno, a grandes rasgos, la concentración inhibitoria mínima es la dosis mínima que se requiere para que un medicamento actúe de forma correcta en el cuerpo humano. No hay que olvidar nunca que los antimicóticos son drogas a final de cuentas. O cualquier medicamento es una droga y es un químico. Entonces, a grandes dosis o a dosis elevadas, el cuerpo humano pues presenta también efectos secundarios o presenta como tal también pues fallas. Entonces, la cantidad mínima que se requiere para que actúe de forma correcta, en este caso para que inhiba el crecimiento de los hongos, es en lo que se basa pues la creación de los medicamentos. Y también en este caso, hablando de los antimicóticos, pues de los antimicóticos. Si a un hongo en la caja de Petri le damos una cantidad pues estándar o mínima para para ver como tal su inhibición y funciona, en teoría va a funcionar también en las personas. Pero si le damos como tal una cantidad sobreexcesiva y aún así funciona, esto pues no sería como lo más recomendable dárselo a una persona porque la cantidad que va a requerir en dosis va a ser muy tóxica para ella o para él. Entonces básicamente a esto se refiere este término. Como tal, pues obviamente esto ha provocado que los hongos también tengan cierta resistencia pues a las bacterias, a los antimicóticos, y algunos mecanismos de resistencia pues son generalmente los mismos que tienen las bacterias. ¿Cuáles tienen las bacterias?
Generalmente tienen como tal los cambios metabólicos en las estructuras de su célula. También pueden como tal expulsar completamente el antimicótico, en el caso de los hongos. Y pueden también cambiar la síntesis o cambiar la estructura química del mismo antimicótico. Obviamente esto con enzimas. Entonces, estos mecanismos de resistencia son los que le confieren la capacidad al hongo, pues, de sobrevivir. Como tal, la más notable es la desactivación enzimática. Una enzima que produzca como tal este hongo puede llegar a desactivar el medicamento. ¿Cómo? Pues rompiendo básicamente su estructura química, quitándole algún compuesto, alguna molécula. Esto hace que el medicamento ya no llegue o sea ineficaz en el sitio de acción. Eso es como tal algo que tienen muchos hongos. Como tal, la resistencia a los polienos se da más que nada por su afinidad al ergosterol. Estos medicamentos van a actuar siempre sobre la membrana plasmática. Y si tienen como tal una poca cantidad de ergosterol o inclusive no tienen el ergosterol, pues lo que va a ocurrir es que pese a que tengas una cantidad muy grande de dosis, pues no va a llegar o no va a actuar, no va a funcionar en esta zona. Un ejemplo es la anfotericina B. Esta se une como tal directamente a la membrana plasmática o a la membrana citoplasmática. Y como tal, su sitio de acción, pues es el ergosterol, evitar el ergosterol. Al quitar o dañar o modificar el ergosterol, esto provoca que la membrana se vuelva inestable y pueda como tal producirse también la lisis del hongo. La resistencia a la fluctisonina. En este caso, la fluctisonina requiere como tal de la entrada al hongo directamente para que pueda llevarse a cabo. Sin embargo, cuando este medicamento o esta gama de medicamentos entran directamente al citoplasma del hongo, aquí en el citoplasma existen enzimas que modifican pues, el metabolito activo del medicamento. ¿Cómo pueden ser? Suponiendo que tenga, no sé, un enlace carboxilo, por así decirlo. Yo ya estoy inventando, es un ejemplo sencillo. Pues a lo mejor esta enzima va a quitarle ese enlace carboxilo o esa molécula carboxílica. Y sin esa molécula, pues básicamente el medicamento no funciona. También puede ser que dentro del sitio de acción, suponiendo que el medicamento necesite actuar directamente en los microtúbulos. En los microtúbulos puede ser que haya una mutación y esta mutación ocasiona que el fármaco se desactive. Es como, por ejemplo, cuando queremos abrir una puerta pues sí, el cerrojo de una puerta con una llave que no le cabe o que no es. Pues no va a abrir, entonces, pues es algo similar. Y en el caso de la resistencia por azólicos, pues básicamente el hongo, así como deja entrar el medicamento, así es como lo expulsa. Básicamente el medicamento entra, la molécula del medicamento entra y esta sale para afuera a través de bombas. Entonces es otra forma también como tal de resistencia a estos. Y esto se da también por alteraciones enzimáticas. Es como, como un filtro, por así decirlo. No sé si han visto los filtros que tienen como tal un sitio como de entrada del agua y otro sitio de salida. Entonces, pues a lo mejor el medicamento pasa por la entrada, no encuentra como tal el lugar a donde anclarse y pues sale. No tiene un efecto. Y por último, y el más como tal, la más nueva, la resistencia más nueva, es la de los equinocándidas o la de las equinocándidas. Generalmente, el mecanismo de alteración del sitio es el que ejerce su efecto. Suponiendo que un receptor de la membrana, por así decirlo, o los glucanos, una proteína, sean el lugar donde el medicamento va a actuar, pues eso es lo que les comentaba. Si no tiene
la forma para que el medicamento o la molécula se adapte, se ajuste o se fije, pues no va a actuar. Y a veces esto requiere como tal que la concentración mínima inhibitoria pues sea muchísimo más alta, por lo que el medicamento se vuelve tóxico para el paciente y pues tiene también más efectos secundarios. Entonces, bueno, para terminar solamente les voy a dar a conocer algunos términos en farmacología. Cuando ustedes vean lo que es la A, estas letras A, D, M y E, se refiere como tal a la vida del medicamento. La A es básicamente la absorción, ya sea oral, intravenosa, y es básicamente el momento en el que el medicamento se absorbe directamente al plasma o a la sangre. La D es cuando el medicamento alcanza su concentración en el órgano donde va a actuar. Hígado, vaso, pulmón, riñones, pleuras, piel, placenta, no sé, a donde vaya a actuar como tal el medicamento. La M, pues básicamente es el metabolismo que produce como tal este medicamento antes de que llegue a pasar por el hígado y produzca los metabolitos secundarios. Y finalmente la E de su eliminación, porque todos los medicamentos a final de cuentas se eliminan por la orina, por la vía biliar o por las heces. Generalmente un antimicótico tiene una vida media de 24 a 48 horas antes de que empiece a eliminarse. Y aún así, 7 semanas después de que se ha interrumpido el tratamiento, sigue apareciendo como los metabolitos en la orina. Entonces, bueno, básicamente esto es a lo que se refiere un poquito los fármacos antimicóticos. En el libro que les voy a pasar, bueno, les voy a pasar dos. En los dos libros van a ver como tal la clasificación, van a ver también como tal las diferentes micosis que hay. Y bueno, les pueden servir también como tal en un futuro de consulta. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta, chicos? No. ¿Seguros? Pues de la práctica de esta semana, pues nada más va a ser como igual hacer el reporte de como lo que hacíamos con el antibiograma. Sí, ajá, exactamente. Ok. ¿Creció o no creció? Ok. Entonces, Igual básicamente, si crece, o sea, si funciona, se debe hacer como un aro como con los antibióticos. no necesariamente un aro. Puede ser también que sea irregular como tal, o que se vea Entonces, muy poco crecimiento, pero no necesariamente como tal un aro. ok, entonces ahí no tenemos que hacer como o sea, como una medición y todo eso del diámetro, como. Puedes comparar en fotos de un lado como tal, cómo fue tu crecimiento sin el antimicótico, cómo fue el crecimiento utilizando el antimicótico, Ok, y solamente compararlo. Pero no es necesario como tal hacer un aro. ok. Bueno, gracias. Bueno, chicos, ¿otra pregunta que tengan de la práctica?